Argentina y a Franco Marcone, que nos va a actualizar el tiempo. Son jornadas gratas, estamos con temperaturas máximas de provincia, 24, 25 grados en esta primavera. Y lo que nos parece sacar las cosas de adrenalina, pero si nos dejan
Hola Martín. Buenas tardes. Vamos a partir de inmediato, ¿cierto? Haciendo solamente un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la mañana, ¿ya? Básicamente iniciamos la unidad temática número 2, que trata, ¿cierto?, de lo que son las herramientas para lo que es el mantenimiento predictivo, ¿ya? Que fundamentalmente son herramientas del tipo no destructiva, entre las que destacamos, ¿cierto?, el análisis de vibraciones, el análisis de aceite, el cual fue la aplicación que ya iniciamos durante la jornada de la mañana. Tenemos también todo lo que son las tintas penetrantes, las partículas magnéticas, la termografía, los rayos X y algunas herramientas del tipo visual, que pueden ser la visión de manera simple o algunos microscópicos o otros instrumentos visuales que nosotros podamos usar. Ahora, estas herramientas se usan, ¿cierto?, para detectar que una falla potencial en un equipo, ¿cierto?, en una maquinaria, está a punto de ocurrir. Y esa maquinaria y equipo, nosotros asociamos esta falla, ¿cierto?, a un síntoma, que son algún tipo de esta herramienta, que es la tarea previa que uno desarrolla, ¿cierto?, el establecer estas actividades, estas herramientas no destructivas que nos permiten detectar que una falla potencial está a punto de ocurrir, ¿ya? Y para esa falla potencial, una de las cosas que comentamos, ¿cierto?, tenía que ver fundamentalmente que uno las analizaba a través de lo que era el gráfico PF. El gráfico PF era el que se aplicaba, ¿cierto?, en estas herramientas y en estas técnicas no destructivas, y que particularmente dimos como ejemplo, ¿cierto?, nosotros el caso de lo que es el análisis de vibraciones de una bomba, que si uno monitoreaba de manera directa o en línea, ¿cierto?, a través de instrumentales que instalaban estos equipos, y que normalmente se instalaban en todos aquellos equipos que eran críticos, a objeto de tener cuáles son los parámetros o los síntomas que nos podían indicar que una falla potencial está a punto de ocurrir. Entonces, nosotros identificado ese síntoma para los distintos tipos de maquinaria, también construíamos este diagrama PF. Este diagrama PF, que es lo que nos señala, ¿cierto?, que si estamos hablando de vibraciones en una bomba, el primer punto P me indica, ¿cierto?, a través de lo que es el análisis de severidad de vibraciones, ¿ya?, que una falla potencial en la bomba está en curso, y que el punto P lo que me indica, ¿cierto?, es que ya el activo se encuentra, ¿cierto?, en una condición que indica que sus estándares iniciales de desempeño empiezan a decaer, producto de que nosotros tenemos algunos síntomas como son las vibraciones que nos están indicando que esa falla potencial está a punto de ocurrir. Entonces, como condición es que nosotros tengamos un plan de inspecciones. Dentro de ese plan de inspecciones, ¿cierto?, también nosotros debemos tener alguna herramienta que se relacione con que algún tipo de falla pudiera estar en proceso, y que con la primera inspección, que es el análisis sensitivo un monitoreo de la condición sensitiva, ¿cierto?, nos permite detectar el punto P, y el punto P es el primer punto que nosotros medimos, y que nos damos cuenta que el activo se encuentra en un proceso donde se está deteriorando su condición. Luego, para el mantenimiento predictivo, también es necesario determinar un intervalo PF. Ese intervalo PF que significa, ¿cierto?, el punto P donde yo detecté que está en curso un deterioro del activo y está en curso, ¿cierto?, esta falla funcional que pudiera ocurrir. Este punto P, junto con el punto F,
El punto F es donde aparece la estrella y se señala, ¿cierto?, que ahí ocurre en ese punto la falla funcional. Entonces, durante ese intervalo PF, yo tengo que desarrollar las actividades necesarias para que pueda establecerse el mantenimiento del tipo predictivo. La condición que se tiene que dar también, y que es la tercera condición, porque la primera condición es que exista un plan de inspecciones y exista dentro de ese plan de inspecciones una herramienta no destructiva como es la vibración en este caso que estamos analizando, ¿ya?, para detectar si hay una falla potencial en curso. La tercera condición es que este intervalo PF sea tan amplio, ¿ya?, tan amplio que nos permita a nosotros hacer las tareas de programación para que nosotros podamos preparar el mantenimiento del tipo predictivo que estamos desarrollando, es decir, que nosotros establezcamos cuáles son las tareas que hay que realizar para llevar a un estado original o a un estado, digamos, de no potencial falla al activo. Tenemos que también establecer, después de la programación, tenemos que establecer cuáles son los recursos que nosotros necesitamos en cuanto a mano de obra, herramientas, repuestos, equipos para la intervención. Tenemos que hacer las coordinaciones con operaciones, ¿ya? Y durante ese intervalo PF, nosotros seguimos operando, pero tenemos que seguir operando bajo la condición que los parámetros operacionales de desempeño sean, digamos, los que nosotros tenemos y consideramos como los estándares adecuados para cumplir con los resultados. Entonces, ese es el gráfico PF. Dentro de este gráfico PF, nosotros, a condición de que sigamos mirando la evolución del deterioro del equipo, ¿cierto?, hacemos también otros monitoreos, ¿ya? Tanto como el monitoreo, ¿cierto?, de las condiciones básicas, que es el punto P2, que aparece una estrella en amarillo, ¿ya?, la primera estrella en amarillo después de la verde, y posteriormente una inspección de carácter ya más rudimentaria, ¿ya?, pero que también lo que busca, ¿cierto?, es ver cuánto ha avanzado el estado de deterioro del equipo, ¿ya? Y la idea es que nosotros hagamos la intervención coordinada con operaciones y programada por mantenimiento antes de llegar a lo que es la falla funcional. Y evidentemente tiene que ser antes de llegar, ¿cierto?, a que se produzca la destrucción del componente o del activo que estamos analizando. Entonces, ese es el mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya?, y para los cuales utilizamos estas herramientas NDT que hemos mencionado, es decir, el análisis, la inspección visual, el análisis de vibraciones, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas, el ultrasonido, la termografía y la inspección radiográfica. Y también, ¿cierto?, una de las que nos interesa revisar, que son la parte del análisis de lubricante, donde lo que hace este análisis de lubricante es que controla la degradación de las características del aceite y particularmente, ¿cierto?, en lo relación a lo que son los elementos contaminantes externos, que pueden ser polvo y agua, que se incorporan a los lubricantes de manera externa, producto muchas veces del lavado de los equipos, es que se genera, ¿cierto?, y se introduce agua a los lubricantes, ¿ya? Y el polvo, particularmente en los ambientes de altos niveles de contaminación por polvo, debido a en los filtros, en los respiraderos y en otro tipo de elementos, penetra el polvo y contamina los lubricantes, cambia sus características, y muchas veces, ¿cierto?, debido a ese cambio de características, llega a tal nivel en que nosotros no podemos tratar esos niveles de contaminación y recuperar el aceite, por lo tanto tenemos que proceder a su cambio. Y también hay contaminación interna, que son partículas, y particularmente son partículas metálicas que se desprenden de los distintos componentes debido al roce
y a la fricción que se genera, ¿cierto?, en los distintos mecanismos de una maquinaria o equipo, ¿ya?, el cual produce estas partículas metálicas, ¿ya? Y estas partículas metálicas también son un elemento que puede generar también mayor desgaste y también obstrucciones a componentes del sistema de lubricación, como son en las válvulas, en los cilindros o en los motores hidráulicos. Al igual que otra contaminación del tipo interna es el lodo que se genera, ¿cierto?, producto de la operación de las maquinarias o equipos, el cual también se incorpora como una contaminación interna a las partículas, a los aceites. Toda esta contaminación de partículas y lodos es la que genera la contaminación en los aceites y es la materia que iniciamos, ¿cierto?, su análisis durante la mañana, luego de revisar algunos conceptos sobre la importancia de lo que era la tribología y la contaminación. Y para ello, ¿cierto?, ese digamos, desarrollo conceptual lo hicimos para ver, ¿cierto?, la aplicación de esta técnica relacionada con el mantenimiento predictivo, que es el análisis relacionado con contaminación y limpieza, entendiendo, ¿cierto?, que para lo que es la contaminación y limpieza existen varias normas, ¿ya? Varias normas a aplicar, y nosotros particularmente nos vamos a referir a la norma ISO 4406. Esta norma usa, ¿cierto?, un código que es el que se representa en la figura, que es la ISO. Este código tiene la forma de ISO 211815, es decir, son 3 números que son un código que nos permite a través de una tabla identificar los niveles de contaminación asociados a un tamaño de partícula. El primer código que aparece ahí, el 21, lo que me está indicando, y yo me voy a remitir a una tabla para ver los niveles de contenido de elementos contaminantes que están en el aceite. El código 21, yo voy a la tabla y reviso en esa tabla a qué nivel o qué cantidad de partículas mayores a 4 micras están contenidas en 1 mililitro de aceite. Luego del slash viene un segundo código. Ese segundo código se refiere, ¿cierto?, al número de partículas mayores a 6 micras que están contenidas en 1 mililitro de aceite, para lo cual yo también voy a la tabla y veo, ¿cierto?, en una de las columnas aparecen los códigos y en otra de las columnas aparecen el contenido o el número de partículas contaminantes que están en 1 mililitro de aceite. El tercer código corresponde a partículas mayores a 14 micras que están contenidas en 1 mililitro de aceite. Entonces, yo me voy a la tabla, esa tabla siempre la van a tener a disposición, ¿ya? Y les señalaba a Martín, para que Pilar lo tenga bien en claro, que esta es una de las preguntas fijas que viene en el certamen, ¿ya? Certamen que es la próxima semana, ¿ya? Lo que representa ahí es una tabla donde aparecen, ¿cierto?, el nivel de las partículas en cuanto a tamaño. Las partículas que estamos hablando contaminantes son entre 1 y 4 micras, entendiendo que un pelo, ¿cierto?, tiene un espesor del orden de las 70 micras, ¿ya? De esos tamaños estamos hablando. Conversamos sobre las funciones de los sistemas de lubricación, ¿cierto?, que es lubricar, disipar calor, reducir fugas, proteger las piezas, arrastrar partículas, ¿ya? Y que la contaminación de los lubricantes estaba relacionada con estos elementos metálicos que estábamos hablando, procedentes del desgaste de las piezas, los óxidos metálicos procedentes de la oxidación también de piezas y desgaste, y polvos y otras impurezas que se introducen en el sistema de lubricación y proceden del medio exterior debido a filtros rotos, orificios y respiraderos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo donde aparecen los respiraderos y aparecen
lugares donde puede penetrar el aceite, las partículas de polvo al aceite de un mecanismo. Dentro de lo que es la contaminación de lo que son los lubricantes, hablamos de la influencia del nivel de limpieza lubricante en la vida útil de un componente mecánico, y lo que señalamos es que alrededor del 80% de los daños de los componentes de un sistema hidráulico o de lubricación se deben a la presencia de partículas en el lubricante. Y que para medir ese nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos se han establecido varias normas internacionales, entre las cuales una de las más conocidas es la ISO 4406, que es la que nosotros vamos a aplicar en este concepto, que toma como base lo que señalamos anteriormente, el número de partículas mayores a 4 micras que están relacionadas, ¿cierto?, con el primer número que se ve en este código, ISO 21 era el primer número que lo recuerdo. El segundo dígito, ¿cierto?, corresponde a las partículas mayores a 6 micras, y el tercer dígito corresponde a partículas mayores a 14 micras, presentes en 1 mililitro de aceite, y en las cuales uno procede, ¿cierto?, a ir a esta tabla, que es la que se ve al inferior derecho, a objeto de visualizar, ¿cierto?, la cantidad de partículas relacionadas con este código que hemos presentado. Un ejemplo, ¿cierto?, la norma ISO utiliza esta ISO 4406, como lo señalamos, utiliza estos 3 dígitos. Un ejemplo de esto es la ISO, un nivel de limpieza ISO 171512, para conocer el número de partículas correspondiente a cada dígito, es necesario consultar a la tabla respectiva que consta en la norma y que la vamos a ver a continuación. Si estamos hablando de 17, estamos hablando de que 17 es el primer número, si ustedes observan, ¿cierto? 17 es el primer número en el código, el segundo es 15 y el siguiente es 12. Entonces, el 17 me va a indicar el número de partículas mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite, y nos dice esto que existen entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite, de acuerdo a este código que estamos analizando. El 15, que es el segundo número del código, si ustedes lo observan, lo que me dice es que hay entre 160 y 320 partículas mayores a 6 micras en relación al código que estamos analizando. Y el número 12 nos dice que hay entre 20 y 40 partículas mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite en el código que estamos revisando, ¿ya? El nivel de limpieza, y aquí está la explicación, digamos, más escrita de lo que estamos hablando. El nivel de limpieza ISO 171512 significa que por cada mililitro de aceite en el lubricante que nosotros estamos analizando, hay, el código 17 me indica que hay de 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras. El código 15 de 160 a 320 partículas mayores a 6 micras. El número 12 de 20 a 40 partículas mayores a 14 micras. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Pilar, Martín? Profe, ¿Sí? ¿esto tendría que ver con el tema de los rodamientos? En Los rodamientos que son lubricados. Los rodamientos lubricados tienen un código de limpieza, ¿ya? Que lo podemos ver, veamos cuánto es ¿ya? Los cojinetes o los rodamientos de bola, ¿cierto? Tienen un nivel de limpieza del tipo 15, 13, 11. Veamos qué eso significa, ¿cierto? Y esta es una recomendación de los fabricantes, ¿ya? Que ellos dicen que los cojinetes de bolas tienen que tener un nivel de limpieza de aceite del orden con código ISO 15, 13, 11. Si tienen un código de limpieza peor o más malo, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, de que el cojinete de bolas no va a cumplir
con los niveles de disponibilidad y niveles de confiabilidad que nosotros andamos buscando, es decir, se va a deteriorar de manera anticipada. ¿Se entiende eso, Pilar? Sí, Entonces, ese es tengo el nivel de otra limpieza duda. que exigen los fabricantes que deben tener los lubricantes para efecto de los cojinetes de bola o los rodamientos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Mm? tengo una duda como respecto al cuando se hace la mantención, por ejemplo, de un equipo que ocupa aceite. ¿Ya? Y supongamos que el aceite no cumple con esta norma. ¿Ya? Eh, O sea, igual yo, vas, ¿qué es lo que hago? Normalmente, ¿cierto? Y dentro de los planes de mantenimiento y dentro de las rutas de mantención, yo estoy normalmente sacando muestras de aceite. ¿Mm? Y estoy analizando esas muestras de aceite. Y el laboratorio de análisis de aceite, ¿cierto? Que puede ser un laboratorio que haga análisis espectrométrico o ferrográfico, me está enviando muestras a mí y ahí van a estar los analistas de mantenimiento, que son quienes van a tomar la determinación, ¿cierto? Si yo debo reemplazar ese aceite o es posible realizar una tarea de recuperación de microfiltrado. Hay que entender que, por ejemplo, las turbinas, ¿cierto? Las turbinas a vapor utilizan hasta 40.000 litros de aceite, por lo tanto, un cambio de aceite requiere de un gasto bastante importante dentro de lo que es el presupuesto de mantenimiento de un equipo. ¿Ya? ya, ¿Ya? sí, comprendo. ¿Ya? Martín, Sí. ¿alguna duda? Todo claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender acá? Todas los OEM o las empresas, ¿cierto? Las empresas que fabrican equipos recomiendan un nivel de limpieza para sus equipos y maquinaria. Y es así, ¿cierto? Que en la tabla que estábamos viendo recién, ustedes ven que para las turbinas de vapor se señala, ¿cierto? Que el nivel de limpieza debe ser un ISO 181512. Y ese ISO 181512 yo lo puedo revisar acá, donde me determina, ¿cierto?, que esta turbina a vapor debe tener un código, al tener un código 181512, me está diciendo que yo no debo tener en el análisis que hago del lubricante una cantidad de partículas mayores a 4 micras, debe estar entre 1.300 a 2.500 partículas. ¿Ya? El 15 en ese código me está diciendo que yo debo tener partículas mayores a 6 micras entre 160 y 320. Y el dígito 12 en el código ISO me está indicando, ¿cierto?, que partículas mayores a 14 micras en 1 mililitro de aceite deben estar entre 20 y 40. Si yo sobrepaso esos niveles de contaminación en ese aceite o ese nivel de limpieza en el aceite, yo me voy a encontrar, ¿cierto?, que la turbina a vapor va a verse afectada en cuanto a su vida útil. Sus componentes van a ser afectados y por lo tanto el ciclo de vida de la turbina va a disminuir. Probablemente la disponibilidad y el tiempo medio entre falla también va a disminuir. Y hay otra situación bien importante, o sea, los fabricantes de estos equipos, por ejemplo, los fabricantes de turbina que pueden ser Siemens, Caterpillar u otros, ¿cierto? Lo que hacen cada vez que uno compra un equipo de esto, especifica condiciones técnicas de compra, pero al mismo tiempo, ¿cierto? El fabricante le indica a uno que para poder cumplir ellos con sus garantías, nosotros debemos usar un lubricante de determinada marca, inclusive nos ponen la marca, con una característica de limpieza. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que nosotros debemos considerar y estar considerando siempre desde el punto de vista de los niveles de limpieza y del tipo de lubricante que nosotros estamos utilizando en el equipo en análisis. ¿Ok? Profe, una consulta respecto a los ¿Ya? intervalos de los tamaños de las partículas. ¿Ya? El,
Por ejemplo, el primer dígito son para partículas mayores a 4 micras. Mayores a 4 Mayores micras. a 4 micras y menores que 6 micras. Menores que 6 micras. Ya, de acuerdo. Menores o igual Lo a mismo 6 para el micras. segundo. Ya, ¿Mm? lo mismo para el segundo. Mayores a 6 Así y menor es, que 14. claro. Ok. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, este es un tipo de norma que usa esta codificación, ¿ya? Hay otro tipo de normas, pero evidentemente yo diría esta es la más utilizada y que es parte de las normas ISO, que es por las cuales nosotros nos regimos, enseñamos y definitivamente son las normas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, la norma ISO 4406 utiliza estos 3 dígitos separados por un slash. Aquí está el código ISO 171512. Con el primer dígito nosotros vamos a la tabla y determinamos, ¿cierto?, la cantidad de partículas mayores a 4 micras presentes en el mililitro de aceite. Con el código 15 determinamos la cantidad de partículas presentes en 1 mililitro de aceite mayores a 6 micras, y con el código 12 nosotros determinamos el intervalo aceptable de partículas, ¿cierto?, existentes mayores de 14 micras en 1 mililitro de aceite. Entonces, para conocer el número de partículas correspondiente, nosotros utilizamos la tabla. ¿Entendió el uso y la aplicación de la tabla, Martín? Sí. ¿Sí? Pilar. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, aquí está lo que significa, eso también ya lo han entendido. Bueno, esto se mide, ¿cierto?, a través de espectrómetros o espectrógrafos o ferrógrafos, que nos permiten, ¿cierto?, son distintos principios que nos permiten medir tamaños de partículas. Inclusive el caso del ferrógrafo nos sirve para determinar muchas veces los tamaños y las formas de partículas, y eso nos permite identificar, ¿cierto?, cuál es el componente que pudiera estar en falla. Entonces, por medio de un equipo contador de partículas, ¿cierto?, que son espectrógrafos o ferrógrafos, que están recomendados inclusive por los fabricantes de equipos, nosotros hacemos esta medición y que normalmente no la hacemos los mantenedores, sino que estas se mandan a un laboratorio que puede ser externo. En el caso de las empresas mineras, normalmente las empresas mineras todas tienen su laboratorio químico, y en ese laboratorio químico es que se mandan a analizar estas muestras de aceite que se sacan periódicamente. Normalmente, ¿cierto?, lo que estábamos señalando, todo fabricante de equipo serio, hablábamos de un fabricante, por ejemplo, de turbinas, que puede ser Siemens. Siemens es un fabricante reconocido de turbinas, una de las cuales inclusive la central Nehuenco utiliza dentro de su ciclo combinado, tiene una de sus turbinas, es una turbina Siemens. Entonces, todo fabricante de equipo serio recomienda en los manuales el nivel de limpieza mínimo para cada componente. Si el usuario de un equipo no sigue esta recomendación, el resultado será la reducción del tiempo de vida útil del mismo. Entonces, hay otra observación. Si ustedes analizan, ¿cierto?, está que la turbina a vapor requiere un nivel de limpieza 18, 15, 12. La máquina de papel tiene un nivel o un código de limpieza 19, 16, 13, y el que revisamos recién, los rodamientos de bola, un 15, 13, 11. Si lo comparamos, ¿cierto?, con el aceite nuevo, entendiendo que este aceite, el código de aceite nuevo es el nivel de limpieza que tienen los aceites nuevos que yo compro, ¿cierto?, a los proveedores de lubricantes. Uno por norma, hay una norma establecida por uno de los principales fabricantes de equipos hidráulicos, que es la Parker, nos señala, ¿cierto?, que el estándar promedio de un aceite nuevo tiene un nivel de limpieza con código 20, 18, 16. ¿Cuál es la primera conclusión que ustedes pueden sacar al ver el nivel de limpieza del aceite nuevo en relación a los que requieren los equipos que están por sobre el aceite nuevo?
Si ustedes se fijan, el código 20 es un código que me señala que el nivel de limpieza es más malo, y el código 20 me está indicando, ¿cierto?, la cantidad de partículas mayores a 6 micras, perdón, mayores a 4 micras, que están presentes en el aceite, en 1 mililitro de aceite. Los otros códigos son menores que 20, 15, 19, 10. Entonces, si yo me voy a la tablita, me voy a encontrar que el código 20 me habla que hay entre 10.000 y 20.000 partículas mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite, en el aceite nuevo. Y los equipos, ¿qué es lo que me exigen? Me exigen 19, no sé si recuerdan cuáles son los, a ver, veámoslo. El aceite 9, 20, 18, 16. El 18 me dice, a ver, el 18 me dicen que hay entre, el 20 me dice que hay entre 5.000 a 10.000 partículas en 1 mililitro de aceite mayores a 4 micras. Y el aceite para turbina me está diciendo 18, ¿cierto? Que exige del orden del 18. Por lo tanto, yo me encuentro, ¿cierto?, que el 18, yo estoy aceptando menos cantidad de partículas mayores a 4 micras para efecto de la turbina. Es decir, si yo le meto un aceite nuevo, ¿ya? Ese aceite nuevo va a tener el problema, ¿cierto?, de que me va a sobrepasar el nivel de limpieza que exigen los fabricantes. Por lo tanto, tengo el riesgo de perder garantías, de que la disponibilidad sea menor, la confiabilidad sea menor, y que el tiempo medio entre fallas no sea el que yo requiera. Por lo tanto, la vida útil de la turbina también se va a ver afectada. ¿Qué es lo que, y si ustedes se fijan, los códigos de limpieza exigidos para cada uno de los tamaños de partículas y para cada una de las maquinarias que nosotros mostramos en esto, son inferiores, o sea, la exigencia de limpieza es superior que para el nivel de limpieza que tiene el aceite nuevo. ¿Qué significa eso? Eso es importante que se entienda. ¿Qué es lo que entiendes por eso tú, Martín? Esos valores para el aceite nuevo también varía, dependiendo de la calidad, ¿cierto? De Es que los tipos de aceite, la Parker ¿no? nos indica, ¿cierto?, que el código de limpieza de un aceite nuevo es 20, 18, 16. Siempre tú el aceite nuevo, cuando yo voy a incorporar un aceite a una máquina, me voy a encontrar que el nivel de limpieza de un aceite nuevo tiene como código 20, 18, 16. Que me va a estar indicando, ¿cierto?, la cantidad de partículas que hay mayores a 4 micras, mayores a 6 micras, mayores a 14 micras. ¿Ya? Entonces, ese es el Entonces, código para un aceite nuevo. ¿Ah? antes Entonces, de usarlo habría que filtrarlo. es que para allá vamos, o sea, previo, ¿cierto?, a tener que utilizar un aceite de estas características, yo tengo que realizar una operación que se llama de microfiltrado. ¿Ya? ¿Ya? Y este microfiltrado tiene que llevarme tiene que retirarme una cantidad de partículas tal que me permita, ¿cierto?, y lleguemos a los códigos exigidos por los fabricantes de equipo. Es decir, para la turbina a vapor, yo a través del microfiltrado tengo que reducir este código 20, 18, 16 a un código 18, 15, 12. Para el caso de la máquina de papel, yo el código 20, 18, 16 tengo que llevarlo a un código 19, 16, 13. Y para el caso de los rodamientos de bolas es el más estricto, porque es el que exige, ¿cierto?, un mayor nivel de limpieza, que es un nivel de limpieza 15, 13, 11. Por lo tanto, el microfiltrado que tengo que hacerle a un aceite nuevo que voy a utilizar para los rodamientos tiene que ser mucho más exigente. ¿Se entiende eso, Pilar? Sí. Y, ¿Alguna profe, duda? Dígame. ¿y los rodamientos que son cerrados, no se les hace ningún estudio sobre la limpieza como de la grasa que tienen adentro?
pero de todas maneras el nivel de, o sea, el tipo de aceite que se recomienda es el que está acá recomendado para los rodamientos en general. Si hay un rodamiento en particular, ¿cierto?, cerrado, que tiene una codificación de limpieza lubricante distinto, uno podría aceptarlo, ¿ya? Ah, ya. Pero esto es lo que está, digamos, estamos hablando de rodamientos de bola, a lo mejor rodamientos sellados, ¿ya? Tienen otras características y pudiera ser que acepte un código de limpieza más bajo, ¿ya? Y cuando estamos Ya. hablando de código de limpieza más bajo, significa que el caso del aceite nuevo tiene un código de limpieza más bajo, ¿cierto? Es menos exigente en cuanto a limpieza que lo que se requiere para un aceite nuevo. Entonces, ahí es donde nosotros, previo, ¿cierto? Y en general, la mayoría de las maquinarias, previo a incorporar este aceite nuevo, yo requiero hacer de esta operación de microfiltrado, ¿ya? Entonces, normalmente en un certamen, ¿qué es lo que uno pide? Oye, determine, ¿cierto?, el nivel de limpieza, por ejemplo, que se requiere para la turbina a vapor, ¿ya? Determinado el nivel de limpieza de la turbina a vapor, donde uno tiene que cualitativamente mostrar, ¿cierto?, cuáles son los niveles de limpieza, no solamente mostrar el código, sino que los niveles de partículas aceptables para cada uno de ellos. Le pide, oye, si necesitamos hacer una operación de cambio de aceite, ¿cuáles son las actividades que yo requiero, ¿cierto?, llevar adelante? Entonces, ahí es donde aparece, ¿cierto?, que previo a la incorporación del aceite nuevo, yo debo hacer una operación que es una operación de microfiltrado, ¿ya? Y que está avalado por el análisis cuantitativo que ustedes hacen, ¿cierto?, al comparar la cantidad de partículas que tiene el aceite nuevo con el aceite requerido por alguna de las máquinas que están analizando, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a hacer esta modificación de aceite nuevo, no solamente debo microfiltrar. Bueno, vamos a ver esta parte. Aquí, ¿qué es lo que está mostrando? Que la limpieza de aceite nuevo, ¿cierto?, son estudios realizados según estudios realizados por la compañía Parker en los Estados Unidos, el nivel de limpieza promedio de un lubricante nuevo en ese país es ISO 2018-16, que es el código que les estaba señalando que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y aquí lo que muestra, ¿cierto?, es un pelo humano de 75 micras, y también lo que está mostrando, ¿cierto?, el tamaño de partículas que son del orden también de las 10 micras, para que vean, ¿cierto?, y puedan comparar y hacerse una idea de qué tamaño de partículas contaminantes estamos hablando. Entonces, aquí están algunos componentes de los sistemas hidráulicos, los cuales pueden verse afectados, ¿cierto? Y se ve afectada su vida útil y también su disponibilidad, en la medida, ¿cierto?, que los lubricantes o los aceites hidráulicos que nosotros utilicemos no tengan el nivel de limpieza recomendado por el fabricante. Aquí está la tabla traducida, pero representada de otra forma. Se muestra también una operación de microfiltrado, ¿ya?, que es la etapa que yo debo hacer previa a la incorporación del aceite en el aceite mismo. Ahora, la maquinaria en sí tampoco es llegar e incorporar el aceite nuevo, porque las maquinarias normalmente, cuando nosotros hacemos cambio de aceite, lo hacemos durante un blackout, es decir, cuando estamos haciendo una detención de planta y estamos, de alguna manera, hemos realizado alguna labor de mantenimiento, algún cambio de cilindro, cambio de válvulas, cambios de cañería, algún cambio de alguna conexión, ¿ya? O también, ¿cierto?, cuando nosotros vamos a incorporar el aceite posterior al montaje de un sistema hidráulico o de un sistema de lubricación,
nosotros nos encontramos con situaciones, ¿cierto?, donde producto del mantenimiento y el montaje, hay algunas partículas o rebabas que quedan después del mantenimiento o del montaje y que es necesario remover. Y para eso nosotros lo que utilizamos, ¿cierto?, es un proceso que se llama flashing, ¿ya? Que es el proceso que se representa acá. Normalmente el flashing se realiza, ¿cierto?, y eso es bueno también que lo tengan bien considerado y lo revisen, porque es parte de las preguntas. O sea, yo para hacer un cambio de aceite no solamente tengo que hacer este microfiltrado, sino que tengo que realizar esta operación de flashing que me permite hacer una limpieza de los circuitos que están participando, ¿cierto?, en el sistema. Y esta limpieza de circuitos se realiza normalmente con un aceite de características similares al que yo estoy utilizando por una cuestión de costo, ¿cierto? Tiene características similares, pero no necesariamente es el mismo aceite, por una cuestión básicamente de costo. Segundo, esta limpieza inicial del circuito, del sistema, se hace con un flujo de carácter turbulento, ¿ya? Es decir, un número de Reynolds superior a 4000, ¿ya? Luego bueno, un número de Reynolds, el número de Reynolds, ¿cierto?, en algunos circuitos y en algunos sistemas muchas veces requiere de un cálculo de mayor rigurosidad porque es un aspecto relevante dentro de lo que es la limpieza de estos circuitos, ¿ya? Y este número de Reynolds, ¿cierto? Ustedes saben, ya han hecho mecánica de fluido, hizo mecánica de fluido Martín Pilar. Sí. Sí. Entonces, el número de Reynolds es un número adimensional que debe ser superior a 4000 para que yo obtenga, ¿cierto?, estos niveles, un número de Reynolds superior a 4000. ¿Ya? Luego de haber hecho el microfiltrado y haber hecho esta operación de flashing, luego de ahí yo incorporo, ¿cierto?, al sistema hidráulico o al sistema de lubricación el aceite que yo voy a utilizar, ¿ya? Para esto se utilizan normalmente, como les decía, los espectrógrafos o los ferrógrafos, la espectrografía y la ferrografía están, digamos, aquí explicadas en un detalle, pero es un tema que tiene que ver más la gente de los laboratorios a que tengamos que ver nosotros, y ellos saben, ¿cierto?, qué método van a utilizar bajo ciertas condiciones, ¿ya? ¿Consultas hasta ahí? Yo no tengo consultas. Martín. Por mi parte tampoco. Ok. Bueno, esa es una de las partes interesantes que yo les recomiendo que lo vean, aunque yo voy a subirles algunos casos durante la semana, ¿ah? Espero hacerlo antes del fin de semana, algunos casos de estudio donde aparecen ejemplos de aplicación, donde parecido a eso se van a incorporar en lo que es el certamen. ¿Ya? Son las 15:13, tenemos hasta las 15:40, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a introducir otra de las unidades temáticas que a mí me interesa y que vamos a medir en la prueba, ¿ya? Que es la introducción a lo que es la unidad temática número 3, que tiene que ver con herramientas de gestión del mantenimiento, donde destacan dentro de estas herramientas de gestión del mantenimiento, lo que más se destacan son los métodos por los cuales yo puedo establecer y desarrollar estrategias o planes y estrategias de mantenimiento, ¿ya? Entendiendo que los planes de mantenimiento son aquellas tareas que a mí me permiten mitigar una condición de riesgo producida por las fallas en las maquinarias y equipos, ¿ya? Entonces, a través de estas herramientas de gestión de mantenimiento, que como les digo son el RBM, el RCM, el TPM, aquí falta otra que es el GRM,
y algunas normas ISO como la ISO 31000. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgo que aplicada a lo que es el mantenimiento, a mí también me permite desarrollar planes de mantención. Dentro de estas herramientas de gestión de mantenimiento, que ya hemos visto una, está la ISO 55000, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es gestión de activos. Y la ISO 31000 es la que vamos a aplicar fundamentalmente cuando analicemos lo que es el mantenimiento asociado al GRM, gestión de riesgo en mantenimiento, ¿ya? Y que también es una de las metodologías que se utiliza a efecto de establecer planes y estrategias de mantenimiento, que son las que, por un lado, los planes de mantención, a mí son los que me permiten mitigar las fallas, ¿cierto? Para impedir, ¿cierto?, que una falla ocurra, ¿ya? Y esos planes de mantenimiento dan lugar a los tipos de mantención del tipo planificada, perdón, mantención del tipo predictiva, del tipo preventiva, o una mantención del tipo correctiva, ¿ya? Y adicionalmente, con estos planes de mantenimiento, ¿cierto?, estas herramientas a mí me son útiles a objeto de que yo pueda construir la estrategia de mantención, ¿cierto?, que está relacionada y depende directamente de la estrategia de la empresa. Es aquí donde yo puedo establecer, ¿cierto?, y lograr lo que son las prioridades de la empresa a través de estas prioridades de mantenimiento, es decir, el mantenimiento basado en riesgo, que es el RBM. También en relación al RBM tenemos lo que es el RBI, que es la inspección basada en riesgo, ¿ya? Que son dos técnicas que nacen de la industria petrolera y que la vamos a ver con un poco más de detalle ahora a continuación, y que esta nosotros la vamos a controlar en el certamen. El mantenimiento basado en riesgo, ¿cierto?, es una metodología que nace en la industria petrolera, y normalmente se utiliza, y esto por favor incorpórenselo bien en dentro del disco duro, se utilizan bajo circunstancias en que las fallas pueden ser catastróficas, ¿ya? Ustedes han de entender que esto nace en la industria petrolera, y en la industria petrolera, ¿cierto?, normalmente, ¿cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las funciones que se cumplen? Martín. ¿Los procesos de extracción del petróleo? Los procesos particularmente en las refinerías. Ay, no Pero, conozco el proceso. pero ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que hace una refinería de petróleo? Lo estamos diciendo ahí. ¿Cuál es su función principal? Pilar. Refinar petróleo. Y el petróleo, ¿cierto?, es un combustible, ¿ya? ¿Y qué característica tienen los combustibles frente a la temperatura y frente a la presión? Son inflamables. Son altamente inflamables, ¿cierto?, y explosivos. Por lo tanto, en la industria petrolera, ¿ya?, en la industria petrolera nosotros tenemos las condiciones de riesgo, ¿cierto?, productos de falla en los sistemas o equipos que pueden generar condiciones catastróficas. Imagínense, ubican dónde está la ENAP acá en la quinta región, ¿cierto? En Concón, ¿cierto? En Concón, está justo en una rotonda, ¿cierto?, muy próxima a centros urbanos. Trabaja una gran cantidad de personas dentro de la misma refinería. Alrededor de la refinería hay muchas empresas de servicio. En el sector de la refinería también nos encontramos, ¿cierto?, que la distribuye lo que es el transporte colectivo de personas hacia lo que es Olmué, Quillota, Santiago, y por otro lado, ¿cierto?, hacia todo lo que es la comuna de Quintero, Puchuncaví.
Entonces, y por el otro lado, ¿cierto? Viniendo de Santiago o viniendo también de Quintero Puchuncaví, nos encontramos que distribuye hacia Viña del Mar, Valparaíso, en un centro altamente poblado. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ante una falla que pudiera generarse una explosión en una planta como esta, las condiciones o qué es lo que se produce una falla que es de carácter catastrófico. Entonces, la primera característica del RBM es que es una metodología, ¿cierto? Un método para desarrollar planes de mantención que se utiliza en aquellas plantas donde las consecuencias de una falla pueden ser catastróficas. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? Sí. En segundo lugar, ¿cierto? El RBM utiliza para lo que es la evaluación de lo que son entendiendo, ¿cierto? Que yo la medición de riesgos la hago normalmente por lo que es la probabilidad por la consecuencia, la probabilidad que ocurra un evento, ¿cierto? Que me afecte mis operaciones por las consecuencias que tiene ese evento. Eso me va a dar una manera cual y cuantitativa, ¿cierto? De poder muchas veces cuantificar el riesgo. Pero, ya en el caso particular del RBM, lo que hace, ¿cierto?, es que utiliza probabilidades estocásticas para lo que es el cálculo del riesgo. ¿Se entiende cuando yo estoy hablando de una probabilidad estocástica? Yo no sé lo que es estocástica. Es una probabilidad que es cuantitativa, pero es cuantitativa y está relacionada, ¿cierto?, con valores reales. Martín. Tampoco conocía el concepto, pero sí se entiende. Entonces, hay probabilidades que pueden ser determinísticas, ¿cierto? Y otras, o cifras que pueden ser determinísticas y otras son probabilidades estocásticas. Las probabilidades estocásticas provienen del análisis de confiabilidad real que yo hago en los equipos y maquinaria, ¿ya? Son probabilidades reales. Entonces, para llevar adelante el RBM, yo requiero, ¿cierto?, hacer un cálculo probabilístico del riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que el evento ocurra? ¿Ya? Pero esa probabilidad que yo utilizo para el cálculo de riesgo en las refinerías, ¿cierto?, entendiendo en el método, en el mantenimiento basado en riesgo, son probabilidades estocásticas. Entonces, esa es una característica muy diferenciadora con respecto al método que yo utilizo en el RCM. En el RCM utilizo probabilidades que son cual y cuantitativas. Es decir, yo en el RCM yo utilizo, oye, esto es altamente probable que suceda, moderadamente probable, muy baja la probabilidad. O sea, para hacer el cálculo de riesgo a estas características de probabilidad yo le asigno un valor que me permita hacer, ¿cierto?, un cálculo determinístico. Por ejemplo, si es altamente probable, yo le doy el valor 4, si es medianamente probable, le doy un valor 3, moderadamente probable, le doy un valor 2, y baja probabilidad, le doy un valor 1. En el RBM no ocurre así. En el RBM la probabilidad no es cual y cuantitativa, es estocástica, es decir, es la probabilidad real proveniente de lo que son análisis de laboratorios, ¿ya? O probabilidades que provienen, ¿cierto?, del cálculo matemático que se genera producto de la distribución de fallas, ¿ah? Que tiene un elemento de máquina o un mecanismo. Normalmente, el más conocido, o los más conocidos desde el punto de vista de lo que son las probabilidades de falla, son las funciones de Weibull y también las funciones exponenciales. Pero en general todos los equipos mecánicos tienen una distribución de probabilidades y una función de densidad de probabilidades también de falla que cae dentro de lo que es la distribución de Weibull. ¿Ok? ¿Ya?
Entonces, el RBM tiene esa característica que utiliza, por un lado, ciertos métodos estocásticos, utiliza también lo que es el árbol de fallas para poder analizar, ¿cierto?, la ocurrencia de probabilidades, y así también como son estas probabilidades estocásticas. Es decir, como requisito para yo poder aplicar el RBM, requiero, ¿cierto?, de un análisis cuantitativo exhaustivo en cuanto a las probabilidades de ocurrencia de falla, ¿ah? Y que, como les digo, normalmente esto se da por algunas curvas que yo puedo construir a partir de conocer el historial de falla de un equipo. O estas curvas también las puedo construir a partir de algunos ensayos de laboratorio, ¿ya? Pero que normalmente el tener estas curvas provenientes de los ensayos de laboratorio son experimentos de alto costo, ¿ya? Ahora, adicionalmente, este comportamiento de la confiabilidad operacional depende también mucho de los contextos operacionales. Por lo tanto, una fundición, una refinería de petróleo que esté aquí en la quinta región a orilla de mar, tiene un comportamiento bastante diferente al que puede tener la refinería de petróleo que está ubicada en Punta Arenas, ¿ya? Porque hay temperaturas distintas, comportamientos de los elementos de máquina diferentes bajo esas temperaturas, bajo esas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes me dicen, es muy probable que las probabilidades de falla o el historial de falla que exista en Punta Arenas, aunque sean equipos similares, no sea aplicable a la refinería de acá de Concón. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Entonces, como les señalaba, el RBM y el RBI, que es la inspección basada en riesgo, se aplica de manera muy similar al mantenimiento basado en riesgo, pero esto es básicamente para definir rutas de inspección, ¿ya? Ahora, el mantenimiento basado en riesgo se emplea, ¿cierto?, cuando las fallas pueden ser catastróficas. ¿Y a qué se orienta? Se orienta a que yo básicamente me preocupe de aquellas condiciones que son de alto riesgo, o sea, aquellas condiciones donde los riesgos pueden ser catastróficos, donde los riesgos pueden ser intolerables, o aquellas condiciones donde los riesgos puedan ser medios. Aquellas condiciones donde los riesgos son bajos, evidentemente yo mantengo un monitoreo, ¿ya? Pero no focalizo mis recursos en este tipo de actividades donde los riesgos son bajos. Por lo tanto, mi preocupación es determinar aquellas actividades que puedan tener riesgos que pueden ser catastróficos. Y cuando estamos hablando de riesgos catastróficos, estamos hablando de riesgos económicos, pero también de riesgos asociados, ¿cierto?, a los factores del HSEC, es decir, que puedan afectar a las comunidades. Imagínense una explosión en Concón, ya el humo, la contaminación y la misma onda expansiva va a afectar a toda la comunidad aledaña. Imagínense, ¿cierto?, el dióxido de azufre en Concón también, que también dentro de las emanaciones de gases, el dióxido de azufre también es un problema que tiene la fundición y refinería, ¿ya? También va a afectar a las comunidades. Entonces yo me tengo que preocupar, una, que no afecte a las comunidades, que no afecte al medio ambiente, que no afecte la salud de las personas y que no vaya a generar accidentes operacionales que me vayan a afectar a las personas. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando cuando estamos hablando, ¿cierto?, de probabilidades de falla con consecuencias catastróficas, es decir, que estas consecuencias catastróficas afecten algunos de los factores del HSEC, pudieran afectar también desde el punto de vista económico una explosión en una planta como es la ENAP, y la suspensión de suministros de combustible, ¿cierto?, a Santiago, trae consecuencias económicas desastrosas, ¿ya? Y también pudiera generar, digamos, alguna consecuencia
del tipo estratégico, y cuando estamos hablando de consecuencias del tipo estratégico, estamos hablando de consecuencias legales o consecuencias del punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa. ¿Mm? ¿Ya? Esto puede llevar, ¿cierto?, a que muchos de los ejecutivos puedan terminar en la cárcel. ¿Mm? Entonces, el RBM o el RBI cobra mucha importancia en procesos de alto riesgo, donde las consecuencias pueden ser catastróficas. Utiliza evaluaciones probabilísticas del riesgo, es decir, un estudio estocástico a través de lo que es un análisis del árbol de falla, el FTA. Son técnicas cuantitativas de análisis basado en establecer el valor relativo de las distintas tareas de mantenimiento. ¿Mm? El RBM determina las oportunidades de mejora, eliminando las tareas de bajo valor o de bajo riesgo y focalizándose en aquellas tareas dirigidas a los aspectos de alto riesgo. El mantenimiento basado en riesgo evalúa riesgo actual y analiza los costos y beneficios de las medidas de mitigación. El RBM, así también el RBI, tiene como objetivo reducir el riesgo general de fallas catastróficas del activo. En las zonas de riesgo alto y medio es necesario concentrar los esfuerzos de mantenimiento mayor, mientras que en las zonas de bajo riesgo el esfuerzo se reduce al mínimo para reducir el alcance total del trabajo y el costo del programa de mantenimiento de una manera estructurada y justificable. ¿Ok? Y aquí tenemos en la parte inferior, riesgo igual a la probabilidad de falla, probabilidades que son del tipo estocástica, por las consecuencias de las fallas. ¿Ya? El proceso del RBM. El proceso del RBM es muy parecido al proceso que utiliza la ISO 31000, donde lo primero que uno hace, ¿cierto?, es un análisis técnico del sistema, que es el TOS. Posteriormente, procede con lo que es el análisis por unidad. Cada una de las unidades en específico yo hago un análisis considerando siempre el sistema en general. Hago un análisis técnico del sistema, después un análisis por unidad, pero ese análisis por unidad, de acuerdo a lo que me recomienda la gestión de activos, yo debo considerarlo siempre dentro del sistema. Viene luego lo que es la estimación, la cuantificación del riesgo. Luego de hacer una identificación de los riesgos, ¿cierto? Los riesgos están asociados a las maquinarias, a los equipos, asociados a las personas, al medio ambiente, riesgos asociados también a los materiales o a los insumos, riesgos asociados a los métodos, riesgos asociados a las mediciones que yo realizo. Identificado y analizado los riesgos, yo hago la cuantificación del riesgo con análisis de probabilidades, entendiendo, ¿cierto?, que son probabilidades del tipo estocástica, es decir, son probabilidades que representan la confiabilidad o la probabilidad real de falla del sistema. Y a través de eso, y utilizo también el análisis del árbol de falla, el FTA, ¿cierto?, como una herramienta para lo que es la identificación de las probabilidades. Luego de eso, ¿cierto?, voy adelante con lo que es la evaluación propiamente tal del riesgo, donde defino, ¿cierto?, los niveles de aceptación del riesgo, es decir, si son fallas catastróficas o son fallas intolerables o son fallas del tipo media. Evidentemente mi sistema de evaluación me va a decir, ¿cierto?, que yo tengo que tratar esos riesgos, no puedo considerarlos, ¿cierto?, como riesgos tolerables. Y eso va a depender, ¿cierto?, de la comparación con los distintos criterios que yo emplee en cuanto a la mayor o menor adversión al riesgo que yo tenga. Pero definitivamente aquellos riesgos que me caigan dentro del nivel de catastrófico, intolerables o medios, ¿cierto?, yo debo ser capaz de tratarlos para llevarlos, ¿cierto?, a un nivel de riesgos aceptable, que es lo que muchas veces uno habla de un acrónimo ALARP. ALARP en inglés habla, ¿cierto?, básicamente de que yo los riesgos debo tenerlos bajo condiciones aceptables o que estén bajo control o administrados.
Y para ello, ¿cierto? Para que esos niveles de riesgo catastrófico, intolerables o medios, lleguen a una condición de riesgos tolerables, yo tengo que desarrollar algún tipo de estrategia de mantenimiento. Estrategia que define, ¿cierto?, qué tipo de mantenimiento voy a aplicar. Si estamos hablando de fallas del tipo catastrófica, Martín, ¿qué tipo de mantenimiento yo tengo que utilizar? Pregunta de certamen. Para evitar fallas catastróficas. ¿Sí? Como en este caso, ¿cierto? ¿Qué tipo de mantenimiento tengo que privilegiar? Predictivo. El predictivo. Y si no encuentro una falla, o no encuentro una tarea del tipo predictiva. Proactivo. ¿Cuál? Proactivo. El preventivo. Preventivo. El preventivo lo que hace, ¿cierto? Si hay una cantidad ya de un volumen determinado de petróleo tratado, en este caso, ¿cierto? De refinado, yo ahí se recomienda que haga un cambio de componentes. ¿Ya? Un cambio de componente, y este componente es, hablamos de preventivo de reparación, si ese componente se saca y se manda a reparar, y hablo también de un preventivo de sustitución, si ese componente se saca y se bota. ¿Ya? ¿Y qué pasa, o qué crees que pasa, Pilar, ¿ya? Si nosotros nos encontramos, ¿cierto?, de que yo no disponga de una tarea del tipo antes de la falla y esta falla afecta al HSEC. ¿Qué haces tú, Pilar? No entiendo la pregunta bien. Si yo no, a ver, si yo me encuentro, ¿cierto?, que no encuentro un tipo de mantención antes de la falla, pero resulta que la falla que yo estoy analizando es una falla que me afecta a alguno de los factores del HSEC. ¿Qué debiera hacer? Y ese es un problema frecuente y también pregunta de certamen. No sé. Si yo no encuentro una tarea, ¿cierto?, del tipo predictiva, yo debiera buscar una tarea del tipo preventiva. Es decir, ambas son antes de la falla, porque no puede ocurrir, ¿cierto?, dado que yo te estoy diciendo que esta es una falla que afecta a la seguridad de las personas o a la salud, al medio ambiente o a la comunidad, yo no me puedo permitir que esto falle, porque si falla voy a accidentar a alguien, si falla voy a afectar la salud de alguien, si falla voy a afectar al medio ambiente, y si falla puedo afectar a las comunidades. Por lo tanto, esto es intolerable. Yo no puedo permitirme, ¿cierto?, dejar a la falla una situación de estas características. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí o no? Sí, sí. Por lo tanto, a mí no me queda otra cosa, ¿cierto? Si yo no tengo una tarea del tipo antes de la falla, es decir, no tengo una tarea del tipo predictiva, ni tengo una tarea preventiva, y esa falla me afecta a alguno de los factores del HSEC, yo necesariamente tengo que pensar en algún rediseño. ¿Ya? Tengo que rediseñar el sistema porque no me puedo permitir que esto falle. Y hay otra alternativa, ¿cierto?, que es generar una condición de búsqueda de fallas, es decir, establecer una metodología que yo pueda permitir, que me pueda permitir identificar que el sistema va a fallar antes de que ocurra una situación de este tipo. ¿Ya? Entonces, bajo una condición de que una falla me puede afectar el HSEC, yo no me puedo permitir, ¿cierto?, que el equipo falle. Por lo tanto, el tipo de mantenimiento a la falla no es una situación para este tipo de cosas. ¿Ya? Dentro de lo que es los procedimientos, ¿cierto?, particularmente para lo que es el RBI, ¿ya? Para lo que es el RBI, corre de manera muy similar a lo que es el RBM. El RBI es la inspección basada en riesgo.
Entonces lo que yo hago es la selección del sistema a evaluar, la recopilación de información, la estimación de consecuencias, la estimación de probabilidades también de manera estocástica, la estimación de riesgo, una emisión de resultados y una elaboración de un plan de inspección, donde el plan de inspección también privilegia aquellas situaciones donde el riesgo, ¿cierto?, puede generar, el riesgo es elevado y puedo tener también condiciones catastróficas o intolerables. Y luego después llevo adelante el plan de inspección. Entender que todo lo que es el mantenimiento basado en riesgo se aplica, ¿cierto?, en lo que es las normas, bajo lo que son las normas API del American Petroleum Institute, ¿ya? Y que pueden encontrar bastante bibliografía, y yo les recomiendo por lo menos conocer cuándo se aplica, cuáles son los procedimientos para aplicar y cuáles son los requisitos. Normalmente los requisitos básicos es que yo debo tener profesionales bien calificados para poder desarrollar esta metodología. Tengo que tener un ERP donde tenga el historial de falla de los sistemas o equipos, ¿ah? Y debo ser bastante riguroso para llevarlo adelante. ¿Ya? Hay algo... bien, ¿alguna consulta, Martín? Respecto a este tema, no. Respecto a la tarea, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En la identificación del contexto operacional, ¿cómo se identifican en los factores de riesgo las Mira, mediciones y a los ver, métodos? la respuesta va a ser bien, no sé cuál es el proceso o cuáles son los procesos que tú estás analizando. De la planta productora de cemento de La Calera, de Melón. Bueno, ahí qué es lo que uno tiene que identificar, ¿cierto? Las maquinarias, el contexto operacional asociado a lo que es la maquinaria, ¿m? ¿Qué tipo de maquinarias son las que se emplean? Sí, yo tengo identificado. El contexto operacional asociado a la ubicación, ¿cierto? Donde está la planta, que está relacionado con el medio ambiente donde se desenvuelve el tema. El contexto operacional relacionado con la mano de obra, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas son las que trabajan en esta planta? ¿Cuáles son los materiales e insumos que se están procesando? Aquí se procesa la caliza, se procesa, ¿cierto?, una serie de insumos para lo que es la planta de cemento. ¿Cuáles son los métodos y procedimientos que se emplean en esta planta? Y cuáles son también algunas mediciones o controles que yo llevo adelante en la planta, y eso me permite identificar el contexto operacional, ¿ya? Los Métodos riesgos, relacionados a la producción, ¿cierto? ¿ah? Mi ¿Perdón? pregunta va enfocada hacia los métodos. ¿Son los métodos de producción? Los métodos de producción, o sea, ¿tú qué es lo que tienes? No sé si parece que ¿es Melón la planta o no? Sí. Melón tengo entendido que no tiene molienda. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, si tuviera molienda, ahí hay riesgos relacionados con la operación de molinos, ¿cierto? La operación de chancadores. Si tuviera, lo que sí estoy seguro es que Melón sí tiene un horno, ¿ya? Y el horno trabaja con temperatura, trabaja con petróleo diésel. Entonces, hay una serie de contextos operacionales dados por el tipo de maquinaria que está trabajando y que me va a generar los riesgos. ¿Mm? De ¿Ya? acuerdo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar, digamos, las personas que están, y todo tipo de personas, todos los stakeholders, o sea, todas las personas interesadas, cuáles son las características que tienen. Tengo que identificar, yo qué es lo que hago normalmente para el contexto, aplico lo que son las 6M. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Y para los riesgos es lo mismo, los riesgos asociados, ¿cierto?, a estos 6 factores de las 6M. Entendido. ¿Ya?
De esa forma yo logro, digamos, el tema relacionado con el contexto operacional. Es bueno hacer la tarea, Martín, porque a lo menos viene una pregunta relacionada, a lo menos una. Ok, ¿Ya? gracias, profe. Listo, que estés bien. Chao. Chao.